Universidad Adventista de Bolivia presenta el estudio de la Escuela Sabática. Este trimestre estudiamos los 3 mensajes cósmicos. Bienvenidos. ¿Qué tal, amigos? Sean bienvenidos a un nuevo programa de Escuela Sabática organizado por la Facultad de Teología de la Universidad Adventista de Bolivia. Estamos contentos de poder tener un repaso de lección más junto a todos ustedes, y hoy tenemos un invitado muy especial. Nos acompaña el pastor Félix Terencio. Él es el pastor distrital de la Capilla Universitaria y del distrito UAB en la zona de Vinto, Cochabamba. Bienvenido, pastor. Hola, pastor. Muchas gracias por la invitación y una alegría poder acompañarlos a cada uno de ustedes, queridos amigos, que hoy se están sumando a este repaso de la lección de Escuela Sabática. Perfecto, pastor. Hoy tenemos un desafío que enseñar a las personas. ¿Y qué le parece si comenzamos pidiendo la dirección de Dios? Cómo no, vamos a orar, queridos amigos. Querido y buen Dios, estamos muy felices de poder reunirnos en tu presencia y juntos poder comprender aún más tus verdades que nos enseñas en tu palabra, para que sean una guía, una orientación y una seguridad para nuestra fe en ti. Bendice este programa y también a cada uno de nuestros amigos, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Muy bien, querido pastor Félix, hoy tenemos una lección que titula La hora del juicio. Y está basado en un libro específico del Antiguo Testamento, ¿verdad? Estamos hablando del libro de Daniel. Pero en términos generales, pastor, ¿será que existe algo así como la matemática bíblica, los números en la Biblia? ¿Qué podemos decir al respecto? Así es, pastor. Sin duda, la matemática es una de las ciencias más lindas que tenemos, ¿no es cierto?, aquí. Y es una de las ciencias exactas. Cada vez que uno hace números, podemos ver con exactitud esos números. Y cuando vamos a la Biblia, nosotros podemos ver que nuestro Dios ha utilizado matemáticas. Podemos observar, por ejemplo, la construcción del arca de Noé, como lo conocemos. Dios dio detalles específicos. También en la construcción del santuario, ¿no es cierto?, del templo, y vemos cómo Dios hizo uso de las matemáticas. Así también en las profecías bíblicas. Y podemos observar, especialmente en el libro de Daniel, cuando nos habla de esa maravillosa profecía de las 2300 tardes y mañanas, cómo Dios se valió de la ciencia exacta, como son las matemáticas. Perfecto. Podemos ver este detalle claramente, que Dios sin duda hace uso, y podemos ver en la Biblia la ciencia de las matemáticas, ¿no es cierto? Muy bien. Vemos, por ejemplo, el tema de un día equivalente a un año, ¿verdad? En términos proféticos. Y hablando de estos 2300 días que usted nos hablaba, el libro de Daniel capítulo 8, versículo 14, nos da un plazo específico. ¿Qué plazo específico nos da Daniel con respecto a la purificación del santuario? Así es, pastor, y así es, queridos amigos. El libro de Daniel, capítulo 8, versículo 14, como se menciona, el tiempo que Dios menciona es 2300 tardes y mañanas. Cada tarde y mañana, tomando en cuenta lo que fueron los días de la creación, compone un día. Entonces, cuando Dios establece este periodo de tiempo, 2300 tardes y mañana, son 2300 días. Y en el concepto de los tiempos proféticos, son 2300 años. Como usted bien mencionaba, tanto Números como Ezequiel hacen referencia a que la interpretación profética equivale a un día literal, representa un año en las profecías. Muy bien, entonces sin duda esta fue una visión muy innovadora para Daniel, pues él nunca había escuchado una profecía de tiempo específica. ¿Y cuál habrá sido esa respuesta de Daniel frente a la visión de los 2300 días? ¿Y qué le respondió Dios a él cuando recibió esta visión? Bueno, él quedó sorprendido.
quedó totalmente compungido, no entendía a qué se refería Dios con este periodo de tiempo. Esto lo llevó a estar hasta en un estado de salud afectados, ¿no es cierto?, por la incomprensión de esto, ¿no? Y Dios dedicó un tiempo para poder explicarle y manda a un ángel que le dice: entiende pues Daniel las palabras y la visión. Esto se lo explica y lo que registra la Biblia en el capítulo 9 de Daniel. ¿A qué hacía referencia? A ese periodo de tiempo que había hablado anteriormente en el capítulo 8, versículo 14, ¿no es cierto? Ese instante fue de no poder comprender, pero Dios ocupó el tiempo y respondió a la oración. Porque esto es lo interesante. Daniel, si bien quedó afectado, oró a Dios, pidió respuestas a Dios. Y Dios nunca nos deja sin respuestas. Así es, queridos amigos, y ustedes que también nos están viendo, el Señor no te deja sin respuesta. Estamos hablando del ángel Gabriel, ¿verdad, pastor? El ángel Gabriel que aparece en esta sección. Ahora, ¿qué gran verdad se enseña en la relación que existe entre Daniel 9, por un lado 24 al 27, y Daniel 8:14 con respecto específicamente a la muerte de Jesús? Bien, hablábamos de las matemáticas. Aquí podemos ver a un Dios que tiene todo planificado y su mayor deseo es la salvación de cada uno de nosotros. Esta profecía, queridos amigos, claramente nos muestra el plan de Dios y específicamente se ocupó de señalar específico el tiempo en el cual vendría Jesucristo como el Hijo de Dios, como el Mesías, para poder entregar su vida en sacrificio, pero por amor a cada uno de nosotros. Y la relación que vemos entre la profecía de los 2300 tardes y mañanas, y en esta sección Dios está anunciando previamente, unos 500 años antes, que Jesucristo vendría a rendir y entregar su vida para salvar a cada uno de los pecadores de este mundo. Muy bien, entonces encontramos dentro de la sección macro de los 2300 días una sección de 70 semanas, ¿verdad? Así es. ¿A cuántos años equivaldría 70 semanas, pastor? Y tomando el concepto de la interpretación profética, son 490 años. 490 años. No podría ser algo literal porque hoy ya podemos nosotros comprobar y tenemos esa posibilidad de ver que la profecía, teniendo en cuenta el principio de un día equivale a un año, se cumplió perfectamente. En el tiempo en el cual Jesucristo vino a este mundo, se bautizó y entregó su vida en favor de cada uno de nosotros. Muy bien, han sido fechas exactas, ¿verdad? Exactísimas. Qué importante. Ahora, pastor, ¿a qué periodo declara el ángel que se aplica la visión de Daniel 8 y los 2300 días? ¿Y por qué es importante que nuestros amigos y todos nosotros entendamos esto? Bueno, el ángel menciona que es para el tiempo del fin. Y esta profecía es importante para nosotros porque su culminación daba inicio a una etapa de juicio que el Señor anuncia, ¿no es cierto? Y que nos involucra a nosotros, porque estamos viviendo el tiempo del fin. Por eso el ángel le dijo a Daniel que debía sellar y que debía anunciar las profecías para el tiempo del fin. Podemos ver esto como un mimo de Dios para con nosotros, ¿no? Los que estamos viviendo este tiempo, que podemos mirar hacia atrás y darnos cuenta que el plan de Dios se cumple con exactitud. Pero hoy podemos ver la realidad de que estamos viviendo este tiempo. Y eso nos lleva a tomar muy seriamente las cosas de Dios. Qué importante lo que usted menciona, que nosotros ahora podemos mirar hacia atrás, ¿no es cierto? Y ver que todo esto ya se cumplió, en contraposición a lo que Daniel estaba viendo hacia adelante, hacia el futuro, ¿no? Ahora, estimado pastor, Gabriel mencionó que Daniel era muy amado. Wow. Me llama la atención esa expresión. ¿Qué nos dice esto sobre el vínculo
¿Qué hay entre el cielo y la tierra ahí de Daniel 9:23? Cuando alguien te dice que te ama, te derrite, Ujú. te hace sentir bien, te hace sentir especial, te hace sentir de una manera ser atendido por alguien de manera directa, ¿no? Ujú. ¿Cuántas veces nosotros podemos expresar esto a nuestros hijos, a nuestros cónyuges, a un amigo, ¿sí? Hasta a un hermano de iglesia? Y no es tan común en el Antiguo Testamento ver esta expresión de Dios, Ujú. pero la hay. Aquí en Daniel el ángel le dijo este término: eres muy apreciado, eres muy querido, eres muy amado. Y esto me lleva a pensar que cada hijo de Dios puede también recibir esa misma palabra y podemos sentirnos amados por Él. No importa lo que vivamos, no importa dónde nos encontremos, no importa en qué situación estemos o tú estés, querido amigo, este mismo sentir de parte de Dios puede ser una experiencia nuestra también. Qué maravilloso, ¿no? Poder ver Amén. en la Biblia que Dios se dirija hacia nosotros de esa manera. Hay un Dios desde el cielo mirándonos con amor en esta tierra. Maravilloso. Muy bien, excelente. Ahora, hablando de ese versículo de Daniel 9:23, también encontramos una instrucción específica que en este caso le da el ángel a Daniel. ¿Qué nos dice la palabra de Dios, pastor, con respecto a esta instrucción específica? Quizás podemos leer el texto Claro bíblico, que ¿no? sí. Daniel capítulo 9, Ujú, versículo 23. ujú. Allí en tu casa, amigo, o donde te encuentres, observando quizás tu celular, ¿no? Ujú. Vamos a leer el texto. Dice: al principio de tus ruegos fue dada la orden, y yo he venido para enseñártela, porque tú eres muy amado. Recién hablábamos de esta expresión, ¿no? Ujú. Y aquí viene lo que el ángel le dice, ¿no? Entiende pues la orden y entiende la visión. Visión. El ángel había venido en respuesta a la oración de Daniel con el objetivo de que él pudiese entender. Ujú. ¿Entender qué? La orden y la visión. Aquí en el capítulo 9 no hay visión. La visión fue dada en el capítulo 8. Por lo tanto, esta respuesta que vamos a ver del versículo 24 en adelante se relaciona con las 2300 tardes y mañanas, que fue la visión que el ángel le dio a Daniel. Muy bien, entonces vemos una instrucción muy específica. Pero a partir del versículo 24 en adelante, y ustedes amigos si nos acompañan en sus Biblias, encontramos algunos acontecimientos. ¿De qué acontecimientos de la vida y el ministerio de Jesús estaría hablando acá el ángel Gabriel? Muy bien. Podemos ver cómo en esta visión Dios le muestra el plan de salvación. ¿Sí? Todo lo que Adán ya había recibido, o desde Adán, mejor dicho, había sido dado a conocer, acá lo vemos de una manera exacta, ¿sí? Con fechas, con términos o tiempo específico, cronológico. ¿Y a qué se refería? Al ministerio de Cristo. El inicio del ministerio de Jesús en esta tierra, ese tiempo el periodo de 3 años y medio que iba a estar aquí, y desarrollando y trayendo bendición a la vida de las personas. Pero todo llevaría al punto cúlmine, que era el derramamiento de su vida, de su sangre, en sacrificio en favor de los pecadores. Justo a la mitad de la Justo a la semana, mitad. ¿verdad? Como lo veremos enseguida. Y justamente ahí vemos que el Mesías es cortado, una expresión que lo vamos a encontrar más adelante. Pero ahora para que nuestros amigos puedan también entender un poquito qué significa Mesías y en qué año exacto Daniel predijo que el Mesías comenzaría sus 3 años y medio de ministerio, porque hablábamos de que es exacta esta matemática bíblica, ¿verdad? Bien, pastor, el ungido o Mesías significa ungido. Y ungido es esa expresión de alguien elegido, de alguien que es reconocido de manera especial para un ministerio, para una obra. ¿En qué año se da esto en las profecías?
en el año 27 después de Cristo, ¿sí? O en la nueva era cristiana. 27. ¿Qué ocurre en el año 27? Es cuando Cristo es ungido. ¿En qué ocasión es ungido, queridos amigos? En ocasión de su bautismo. Ustedes recordarán allí cuando Jesús llegó junto a su primo Juan el Bautista, fue bautizado por él en el río Jordán, y al salir de las aguas, Dios envió una paloma que estaba representando el reconocimiento, y del cielo una voz que dijo: este es mi Hijo amado. Ahí podemos aplicar con exactitud que el Mesías es ungido por Dios para llevar adelante la obra que he venido a hacer a este mundo. En ocasión justamente de su bautismo, ¿verdad? Muy bien. Y eso ustedes, amigos, pueden corroborar ahí en Mateo capítulo 3, del 13 en adelante. Ahora, encontramos un texto en el Nuevo Testamento interesante en Romanos 5, 6 al 9. Y mientras usted busca, pastor, junto a Daniel 9, 26. ¿Qué grandes verdades encontramos en Romanos 5, 6 al 9, juntamente a Daniel 9, 26, con respecto a la muerte de Jesús? Bien, aquí estos pasajes bíblicos del apóstol Pablo hacen mención a la muerte de Jesús. ¿Y cuál era el propósito de la muerte de Cristo? No era simplemente alguien que venía a cumplir una misión, sino que aparte tenía el objetivo de enseñarnos cuál es el sentir del reino de los cielos por nosotros. Y quizás podemos hacer un poquito de referencia a lo que mencionas allí. Dice en el versículo 6, Cristo, cuando aún éramos débiles, a su tiempo murió por los impíos. Impíos es ser pecador y estar excluidos de las cosas del reino de Dios. El versículo 7 dice: ciertamente apenas morirá alguno por un justo. ¿Quién dará la vida por alguien? Nos aferramos a la vida, pero acá dice: con todo pudiera ser que alguien tuviera el valor de morir por el bueno, pero Dios muestra su amor para con nosotros. ¿De qué manera Dios podía demostrar su amor? Mostrarnos una solución, mostrarnos un camino de redención, un camino de perdón. Y eso implicaba que alguien tomase nuestro lugar. Ese es Cristo, dice, que aún siendo pecadores, Cristo murió por nosotros. Llevando a la profecía, estas profecías mostraban el cumplimiento de este amor de Dios por nosotros, al entregar su vida por los pecadores. Y podemos decir hoy, ¿no? Yo soy uno de esos pecadores, el cual Jesús mostró su amor por mí. Gracias a Dios, gracias por Jesús. Amén. Es maravilloso entonces las grandes verdades que nos revela el Nuevo Testamento, corroborando lo que mencionaba el libro de Daniel. Ya finalizando, pastor, ahora hablando sobre el año 1844, ¿cuál habría sido la razón de la purificación del santuario y qué nos enseña esto hoy acerca del Evangelio? Ok. Podemos mencionar que el cumplimiento de esos 2300 años es el periodo profético más largo que tenemos en las Escrituras. Inicia con el decreto de Artajerjes I en el año 457. Así es. Y si uno saca esas cuentas, concluye esta gran profecía en el año 1844. ¿Sí? En tiempos del fin. ¿Qué significa que el santuario será purificado? Y llevándolo a una aplicación de lo que Dios quiso enseñarnos. En los servicios del santuario estaba el día de la expiación o el día de la purificación, una vez al año, que era ese momento de limpieza, ese momento donde el santuario era purificado de los pecados, todo hablando en términos simbólicos de los servicios del santuario, donde cada pecador que cada día confesaba sus culpas, sus faltas, era como que el pecado simbólicamente quedaba allí en el santuario. Y una vez al año
tenía que ser expiado, limpiado, en una ceremonia de gran reconocimiento, de preparación y de entrega, ¿no es cierto? En esa ocasión, ¿sí? En lo que representa proféticamente el comienzo del día de la expiación o de la purificación del santuario, es cuando Jesucristo como sumo sacerdote está en el santuario celestial, obrando y preparando todo para su segunda venida, ¿sí? Entonces, ¿cuál es la relación? Bueno, en este momento estamos viviendo ese día de expiación celestial, ¿no es cierto?, en términos proféticos. Muy bien. Entonces, cuando revisamos el libro de Levítico, encontramos que también se habla de un día de expiación. ¿Qué es lo que mandó a hacer Dios a su pueblo en ese día de juicio? ¿Y qué debería significar eso para nosotros hoy? Pastor, el pueblo tenía que prepararse, tenía que tomar con seriedad ese acontecimiento. No era un día más, era el día especial. El día de. El día, exactamente. Y Dios había dado en Levítico 16 ciertas instrucciones donde debían orar, debían comprometerse con la humillación para también confesar sus culpas, limpiarse, prepararse. Había todo un ceremonial necesario para ello. ¿Qué me lleva a pensar hoy que estamos viviendo este tiempo que debemos tomar de la misma forma lo que fue la indicación de Dios para aquel día? Aquello era simbólico. Lo de hoy es una vivencia real que tenemos que experimentar, ¿sí? Porque estamos viviendo este tiempo. ¿Qué implica para nosotros? Es ser conscientes que estamos viviendo en el tiempo del fin. Ser conscientes que todavía tenemos a Jesucristo como nuestro intercesor. Ser conscientes que tenemos todavía tiempo de gracia para humillarnos delante de nuestro Dios, confesar nuestros pecados y recibir el perdón. Quiere decir que tenemos que tener una entrega completa a Jesús. Así es. Y tal vez, amigos, algunos de nosotros estamos en esa lucha, creo que todos, ¿verdad? ¿Qué consejo podemos dar a nuestros amigos de por qué es importante confiar únicamente en la justicia de Cristo y cuán importante es aferrarnos plenamente al Salvador? Pensando en todo lo que nosotros un poquito estuvimos estudiando, en primer lugar, podemos confiar en su palabra. Su palabra es verdadera. Tenemos un Dios que no miente. Y si el Señor ha dicho que viene por segunda vez, Él ha de cumplir su palabra. Si el Señor ha dicho que hay un juicio, ese juicio se llevará a cabo. Si hay un día de expiación, así será. Entonces, en primer lugar, cuán importante es que nosotros podamos confiar en su palabra. En segundo lugar, qué importante es que nosotros podamos realmente darnos cuenta que el tiempo de vida es sagrado y que de esa manera es importante que nosotros podamos confiar en Dios. Así como Él nos amó, nosotros también podamos amarlo reconociendo que solamente en Cristo Jesús hay salvación. Podríamos decir, pastor y queridos amigos, no hay tiempo que perder. Nuestra salvación no es de acá cuando tengamos cierta cantidad de años. Nuestra salvación es hoy. Es hoy. Hoy es el día de salvación. Hoy es el día de entregarnos completamente a Jesús. Gracias, pastor, por ser un instrumento del Señor y poder ayudarnos a entender a todos nosotros cuán importante es esta lección de la hora del juicio y que el juicio no tiene que significar algo terrible, sino más bien algo esperanzador, ¿verdad? Darnos cuenta que es importante para nosotros. Así es. Es algo necesario para nosotros, pero también para que lo prediquemos con amor. Predicar y enseñar esta gran verdad es nuestra responsabilidad. Así es. Así que, queridos amigos, tenemos una gran misión que cumplir. ¿Le parece si cerramos juntos haciendo una última oración? Gracias, Señor, te damos por este momento especial. Te pedimos que nos ayudes a poner en práctica las maravillosas promesas que hoy hemos aprendido y que nos entreguemos completamente en tus manos para ser encontrados salvos en medio, Señor, de este juicio que hoy se lleva a cabo y que podamos, bendito Dios,
ser hallados salvos. Te pedimos que tú nos acompañes en el nombre de Jesús. Amén.